Me da muchísimo gusto saludarte, Enrique Diego Escandón, tesorero nacional de la Canirac. ¿Cómo estás, Enrique Diego? ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. Bien, Encantado de saludarte a ti y al auditorio. siempre es un gusto saludarte. Oye, ¿cómo está la Cámara? ¿Cómo está la Canirac de cara al Mundial? ¿Cómo lo van a vivir? Bueno, mira, lo estamos viviendo de varias maneras, ¿no? Algunas buenas, otras no tan buenas, pero en este momento con la expectativa de que va a haber un crecimiento, ¿no? En nuestras ventas, esperamos más o menos un 29% de incremento en nuestras ventas durante la temporada junio-julio, que coinciden con el evento deportivo que va a haber en Ciudad de México, ¿no? Pero también, pues, un tanto preocupados por estas nuevas reglas en cuanto a la transmisión que va a existir de los partidos. Sí, porque son dos cosas. Finalmente se privatizaron los partidos, pero vamos, va a ser un mundial que va a ser, es que ¿por dónde le quieres entrar? ¿Por esas nuevas reglas o por el impulso a los restaurantes? Mira, vamos a comenzar, ¿qué te parece con la parte del impulso a los restaurantes, ¿no? Que como te digo, va a haber una mayor derrama con los turistas que vengan a Ciudad de México, que vayan a conocer la gastronomía y los restaurantes del país. Y por el otro lado, pues sí, también el impacto que va a tener para muchísimos restaurantes, sobre todo lugares pequeños, en donde el tener que pagar por la transmisión de los partidos, pues bueno, sí va a significar un, ¿cómo se llama? Un gasto no previsto, ¿no? Claro, Un porque restaurante habría pequeño, que pues no decir va a poder. ahí, habría que decir ahí de entrada que va a ser un mundial que la inmensa mayoría de los mexicanos ni siquiera se nos ocurrió pensar en ir al estadio. O sea, que va a ser un mundial que los partidos entre que van a ser en Estados Unidos la mayoría, en Canadá algunos otros, y los de México están en precios prohibitivos, va a ser un mundial que se va a ver mucho en restaurantes. Y además, los horarios van a hacer que haya precopeo, digamos, ¿no? En los restaurantes y que haya servicio. Esa parte está muy bien, ¿no? Claro, porque algunos de los partidos, bueno, son en plena hora de la comida, en donde pues dices, oye, voy a comer y voy a aprovechar para ver el partido. Pero ahí es donde entra la parte mala. Claro. Cambiaron las reglas, entonces ahora tienen que pagar los restaurantes porque se puedan ver los juegos. Sí, ahorita si quieres pasar el partido en tus televisiones, en tu pantalla, tienes que pagar por los derechos de transmisión en México, ¿no? Y tienes que pagar, pues estamos hablando de cantidades que van de los 15,000 a los 25,000 pesos. A ver, pero tú como la mayoría de los partidos se van a ver en streaming. Entonces, déjame ponerlo muy claro. Si tienes Easy o Sky, ya lo pagaste. ¿Vas a tener que pagar además por pasarlos? Mira, sí, si tú tienes, aunque tengas contratada una señal, para empezar la señal que tú estás comprando por Easy o Sky, debe ser una señal comercial, una señal en donde tú compraste el paquete que te dice, tú puedes pasar nuestro contenido de televisión en tu establecimiento Sí, que porque Easy, Sky y Total contrataste un Play lo paquete tienen. O sea, tienen esos paquetes, comercial. digamos. O sea, ya lo Así es. pagaste. Pero ya pagaste ahí algo. Pero además, si tú quieres pasar los partidos, también tienes que contratar la transmisión de los partidos, ¿no? O sea, entonces. Y dices que son entre 15 y 25 mil pesos, ¿no? Así es, más o menos. Ahora, si no lo haces y pasa el partido, ¿qué pasa? Si tú te avientas y dices, bueno, no lo contrato, pongo en televisión o no quiero contratar alguno de estos servicios, pues pongo una señal doméstica,
pongo la señal desde mi teléfono, desde mi computadora, utilizo algún otro dispositivo para bajarlo de internet, etcétera, te arriesgas a que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que es la autoridad en México, que puede y va a estar vigilando y sancionando no solo la transmisión de los partidos, sino también el uso de las marcas, logos, imágenes, frases, palabras registrados por la FIFA, te hago una inspección, en esa inspección encuentra esa irregularidad y vaya con sanciones, van a calificar el INPI, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, la gravedad de la falta y que pueden ser desde una suspensión temporal de tu establecimiento, de tus equipos de televisión, a una clausura definitiva y ya en un uso ilegal de las marcas, de los símbolos, hasta multas que pueden alcanzar, este es lo que la ley marca y lo que nos han comentado, 250,000 UMAS. Oye, ahora, ¿cómo les va a pegar? Porque tú dices, bueno, entre los 15 y los 25,000 pesos. Si piensas en los grandes restaurantes, los restaurantes que tienen mucho aforo, pues se reparte en 2 meses y como sea. Pero no es la realidad de la mayoría de los restaurantes, ¿no? No, la realidad es que en México, en el país, David, el 95% de las unidades comerciales dedicadas a la venta y preparación de alimentos son pymes. Ujú. Son empresas pequeñas, empresas familiares, en donde pues tal vez ya una más grande sí pueda pagar eso y como bien dices, repartirlo en sus ventas de cada partido, en la venta de todo el día, el fin de semana, pero muchos no. Pensemos en la fondita de la esquina que dice, pues yo sí quiero pasarlo, pero pues no puedo pagar esa cantidad porque pues a lo mejor es la venta de toda mi semana. Sí, claro, o sea, está complicado y además parecería que el asunto se vino encima ya sobre la decisión, ¿no? Se puso, mira, desde la Cámara hemos estado trabajando en aconsejar, en negociar, en buscar acercamientos con las televisoras, se ha logrado buscar acercamientos con las autoridades para que nos den más luz sobre esto. Sí consideramos que la cantidad puede llegar a ser onerosa y lo es para muchísimos restaurantes. Y ¿cómo se llama? Pero ya cerca del Mundial ha sido mucho más intenso el debate. Entonces ahora sí está sobre la mesa la evaluación de los restaurantes, si la paso o no la paso, qué costos, qué beneficios, y pues bueno, una gran cantidad de inconformidades, ¿no? Por la alta tarifa, y pues súmalo a una época en donde la inflación en este momento está golpeando a los restaurantes, los aforos se ven limitados, no tenemos la misma cantidad de ventas. Entonces, sí, el mundial pinta un panorama complicado para aquellos que no puedan hacer un desembolso de esta cantidad, ¿no? A ver, pero dices que se ha vuelto duro en los últimos momentos. ¿Cómo era la relación con Santiago Nieto en el INPI? ¿Cómo iba la negociación? Porque además fue de las muchas cosas que dejó mal hechas, ¿no? Mira, siempre el acercamiento con el INPI, desde Santiago Nieto y ahora con Vidal Llerenas, es amigable, siempre han estado cerca de nosotros, sensible. Sin embargo, es en estas últimas fechas cuando se ha recrudecido el tema, porque es un evento, porque las televisoras, porque la FIFA, pues obviamente están interesados en proteger su marca, en proteger el evento, la señal, por lo que ellos han pagado ya una licencia. Sí, no, yo tengo la mejor de las opiniones de Vidal Llerenas. Yo espero que se arregle. Ahora, ¿qué pasa con, por ejemplo, juegos de la selección nacional que tradicionalmente a la selección mexicana se transmite en televisión abierta? La señal se va a seguir transmitiendo por televisión abierta, pero ya en los establecimientos comerciales, y aquí ampliamos el término establecimientos comerciales, se considera de acuerdo a las leyes, ¿no? Que hay un lucro directo o indirecto por la transmisión del partido, y eso es suficiente tema para que
el propietario de los derechos de transmisión y de todas las marcas y logos diga, pues yo te debo de recibir un porcentaje o algo por la transmisión y uso de mis marcas y de mis partidos, Desde, aunque sean de la selección mexicana. desde donde tú lo ves, Enrique, en qué crees que termine esto? Pues mira, estamos a 2 días, un día prácticamente de que empiece el Mundial. Como lo estamos viendo es que muchísimos lugares están interesados en pasarlo, están buscando la manera de hacerlo, revisando el cochinito, sí, con el sentimiento de, bueno, ya no tenemos ese Mundial en donde podíamos pasarlo, entregarlo a los que no podían ir a los estadios, hoy por unos costos elevados de esto no podemos hacerlo. Y por el otro lado, también en muchos negocios que se han resignado, que ya han tomado la decisión de decir, ni siquiera voy a prender las televisiones, ¿no? Con obviamente la posibilidad y la pérdida económica que esto va a generar en su negocio. Te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo. David, otro regreso y saludos a todos. Que te vaya muy bien.